¿Qué tal? Y una gran bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un tema que tiene un aura, digamos, casi mítica. Un tema que está rodeado de secretos ancestrales y que últimamente se ha cruzado muchísimo con la cultura pop. Sí, muchísimo. Vamos a desmenuzar la cábala. Y, a ver, sabemos que quienes nos escuchan ya tienen un radar muy afinado para estos temas y probablemente conocen los conceptos básicos. Así que la idea de esta inmersión profunda es ir bastante más allá del misterio superficial. O de la famosa pulsera roja en la muñeca, claro. Exacto, ir más allá de eso. Vamos a escarbar en el núcleo mismo de esta tradición. La misión, hoy, es explorar cómo evolucionaron sus raíces históricas, descifrar la arquitectura real detrás del famosísimo árbol de la vida y finalmente le vamos a entrar con pinzas a un debate contemporáneo que está al rojo vivo. O sea, de quién es realmente la cábala y quién tiene el derecho de estudiarla. Y el reto aquí es fascinante, porque no estamos hablando de un sistema estático o un manual cerrado. Es un ecosistema de pensamiento que ha logrado sobrevivir, mutar y adaptarse a lo largo de los milenios. Totalmente de acuerdo. La intención de nuestra revisión de hoy, que como siempre busca ser muy analítica y ejemplarizada, es desarmar este motor místico para ver cómo funcionan sus engranajes. No nos vamos a quedar solamente con las fechas o los nombres históricos. Buscaremos entender la mecánica detrás de estas ideas, por qué se diseñó de esta manera. ¿Qué problema existencial intentaban resolver estos místicos del pasado? A ver, analicemos esto, porque para entender cualquier estructura compleja, definitivamente hay que ir a los cimientos. Claro. Y empecemos por la palabra misma. Kabbalah viene del hebreo y significa literalmente recibir. Y esto no es un detalle menor, es la clave de todo el asunto. Rompe por completo con esta idea tan occidental de que alguien se sentó un día bajo un árbol, tuvo una epifanía y, no sé, escribió un libro mágico de la nada. Sí, la inspiración solitaria. Exacto. Los registros históricos que tenemos sobre la mesa nos muestran que esto fue, durante siglos, una tradición esotérica y mística transmitida estrictamente de boca en boca, de maestro a discípulo. Una cadena ininterrumpida. Así es. Es decir, era algo que se recibía mucho antes de que se pusiera una sola gota de tinta sobre el papel. Y el objetivo central, a lo largo de los siglos, siempre fue el mismo: intentar rasgar el velo de la realidad material para entender la naturaleza oculta de la divinidad. A esa divinidad subtema, incomprensible y totalmente abstracta, la llaman el Ein Sof, que, básicamente se traduce como lo infinito. Aquello que no tiene límites, ni principio, ni fin. Lo fascinante de esto es cómo esa necesidad humana de contactar con el Ein Sof fue construyendo la tradición capa por capa, casi como una, digamos, excavación arqueológica pero a la inversa, hacia arriba. Si revisamos los textos más antiguos, por allá del siglo I después de Cristo, vemos algo realmente alucinante. Surge el misticismo de la Merkabah. Ah, claro, la Merkabah. Y esta gente no estaba tratando de filosofar cómodamente en un salón de estudio. Estaban intentando visualizar algo extremadamente específico y, según los textos, peligroso para la mente humana. Hablamos del carro divino o el trono que describe el profeta Ezequiel en la Biblia. O sea, era un misticismo de pura contemplación, ¿verdad? Completamente visual y extático. Hablamos de meditación profunda, de ayunos rigurosos, de intentar elevar la conciencia a través de palacios celestiales imaginarios solo para vislumbrar una fracción de la majestuosidad del universo. Es como meditación extrema. Pero luego damos un salto en el tiempo entre los siglos III y VI. Y la investigación nos muestra que aparece un texto que cambia absolutamente todas las reglas del juego. El Sefer Yetzirah. El libro de la creación. El libro de la creación, exacto. Y aquí la evolución conceptual es brutal. Ya no se trata solamente de ver el trono de Dios o el carro de fuego. Ahora se trata de entender cómo Dios construyó el salón gigantesco donde está ese trono. Este libro introduce la idea de que el universo no apareció de la nada como por arte de magia, sino que se programó. Esa palabra es clave. Programación.
Literalmente describe que la creación se hizo a través de 10 emanaciones divinas, las Sefirot y las 22 letras del alfabeto hebreo. O sea, para que nuestra audiencia no se abrume con tanto dato, es como si estuvieran describiendo la tabla periódica de los elementos, pero a un nivel espiritual. Las letras funcionan como bloques de construcción, como el ADN del cosmos. Es una analogía muy precisa, la verdad. Y tener ese ADN conceptual sobre la mesa permitió que, siglos después, durante la Edad Media, el pensamiento místico explotara a niveles nunca antes vistos. Sobre todo en Europa, ¿no? Específicamente en los siglos XII y XIII, en las regiones de Provenza y en España. Esas zonas en ese momento eran unos crisoles culturales y filosóficos verdaderamente impresionantes. Ahí es donde esta tradición produce sus pesos pesados. Aparece primero el Sefer Abahir, el libro de la luz. Ajá. Y posteriormente la obra que se convertiría, sin lugar a dudas, en la columna vertebral de todo este sistema, el Sefer HaZohar, el libro del esplendor, históricamente atribuido a Moisés de León. Este libro, el Zohar, toma esas emanaciones y esas letras que mencionaste y construye un comentario místico, gigantesco y súper complejo sobre la Torá. Pero ojo aquí. El paradigma estaba a punto de romperse por completo unos siglos después. Claro, porque llegamos al siglo XVI en la ciudad de Safed, en Galilea, y aquí entra en escena un personaje revolucionario, el rabino Isaac Luria. Nuestra investigación señala que Luria hizo algo que, francamente, al leerlo parece física cuántica mezclada con teología. Totalmente. Luria introduce conceptos que intentan resolver la paradoja más grande y difícil de toda religión monoteísta. La pregunta es, si Dios es infinito, si este Ein Sof ocupa absolutamente todo el espacio y toda la existencia, ¿cómo es posible que exista algo que no sea Dios? Claro, no hay espacio para nada más. Exactamente. ¿Dónde metes al universo material si lo infinito ya ocupa todo? Y Luria responde a esto con el interesantísimo concepto del Tzimtzum. El Tzimtzum es una contracción divina. Él plantea que, en el principio de los tiempos, Dios tuvo que, digamos, contener la respiración. Tuvo que contraerse sobre sí mismo y retirarse de un espacio conceptual para crear un vacío. Espera, detengámonos ahí, porque esto es denso pero fascinante. Es como si dijéramos que la creación no fue un acto de expansión inicial, como siempre lo imaginamos, sino un acto de encogimiento, de hacer espacio para que el otro pueda existir. Exactamente. Y en ese vacío que quedó, recién ahí, la divinidad pudo emanar un rayo de luz finito para crear los mundos. Pero la historia no termina ahí de forma pacífica, porque Luria luego introduce otra idea que me voló la cabeza, la Shevirat HaKelim. ¿La ruptura de los recipientes? La ruptura, sí. Luria explica que cuando ese rayo de luz divina entró en el vacío para dar forma a la creación, la luz era tan abrumadoramente intensa, tan poderosa, que los recipientes espirituales que debían contenerla no aguantaron. No soportaron la carga. No la soportaron, se hicieron añicos. Literalmente, un cataclismo cósmico en el amanecer mismo de los tiempos. Es alucinante. Y, a ver, para no perdernos en la densidad de las fechas y los términos en hebreo, me gusta pensar en toda esta evolución histórica como si los místicos hubieran estado escribiendo el código fuente de la realidad material. Empezaron en el siglo I con una visión de cómo operaba el sistema, luego con el Sefer Yetzirah descubrieron el lenguaje de programación con las letras y los números. Ajá. En España escribieron el manual de usuario, que vendría a ser el Zohar, y finalmente Isaac Luria en el siglo XVI sacó la actualización de software más masiva de todas, explicando la física detrás de cómo el servidor tuvo que comprimirse para que el universo pudiera existir. Me encanta esa forma de aterrizarlo. Y el resultado visual de todo este código monumental, el diagrama maestro, es el símbolo por excelencia de esta tradición, el árbol de la vida. Las fuentes lo describen como el mapa definitivo de la realidad. Y quiero pedirte que nos expliques cómo operan exactamente las piezas de este mapa. Con gusto. El árbol de la vida está compuesto por 10 sefirot, que son estas emanaciones o dimensiones divinas que mencionamos antes. Imagina este árbol como un transformador eléctrico inmenso. Su función principal es tomar la energía infinita, pura e incomprensible del Ein Sof y filtrarla. Reducirla paso a paso de sefirá en sefirá
hasta que pueda sostener nuestro mundo material finito sin destruirlo. ¿Como bajarle el voltaje para que no explote todo? Tal cual. Y para no quedarnos solo en la teoría abstracta, la fuente nos detalla que estas sefirot operan simultáneamente en 3 niveles distintos de la existencia. Vamos a desglosar esos 3 niveles con algunos ejemplos. Perfecto, vamos al primer nivel. El primer nivel es el teológico puro. Representan los atributos divinos, las facetas del carácter de Dios. Por ejemplo, en un lado del árbol tenemos a Gesed, que es la misericordia. Es el amor expansivo, la bondad incondicional que lo da todo sin restricciones. Suena hermoso, pero me imagino que no puede existir solo eso. Exacto. Si el universo fuera puro Gesed, se desbordaría por completo. No habría forma ni estructura material. Así que, del otro lado del árbol, como contraparte, está Geburá. Geburá es la justicia, la restricción, el límite, la disciplina severa. Fuerzas opuestas. Fuerzas en constante tensión. Y necesitan una tercera emanación central que medie entre las dos. Esa es Tiferet, que representa la belleza o la armonía, encargada de equilibrar ese amor infinito con esa disciplina estricta. Y el segundo nivel de esta Sefirot es el que, a mi parecer, cambia por completo la jugada y vuelve a la cábala algo extremadamente íntimo. Las fuentes explican que estas emanaciones también son un mapa detallado de la psique humana. Como el ser humano está creado a imagen de Dios, todas estas fuerzas macroscósmicas residen en nuestro interior. Es decir, todos tenemos Gesed, que es nuestra capacidad de amar y dar, y todos tenemos Geburá, nuestra capacidad de poner límites y tener disciplina. Es un reflejo directo. Piensa, por ejemplo, en la crianza de un hijo. Si le das absolutamente todo lo que pide sin ningún límite, o sea, puro Gesed, lo arruinas. Pero si solo le pones reglas estrictas y castigos sin afecto, pura Geburá, lo quiebras emocionalmente. El trabajo de toda una vida es encontrar ese tiferet, esa armonía interna. Esto convierte a la tradición mística en una de las herramientas de psicología profunda más antiguas del mundo. Es un análisis brillante de tu parte y nos lleva al tercer nivel. Estas sefirot son también la estructura arquitectónica de la realidad material. Describen el flujo constante de energía que no solo detonó el Big Bang espiritual del que hablamos, sino que sostiene a la naturaleza, a las leyes físicas y a la vida misma en cada milisegundo. Si esa energía dejara de fluir a través de este árbol, la existencia material volvería a la nada instantáneamente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque acabamos de hablar de un mapa cósmico, de psicología profunda y de la creación misma del universo. Pero la cábala no se queda filosofando allá arriba en las montañas, baja directamente a la práctica, a la vida diaria. Las notas que revisamos de nuestras fuentes hacen muchísimo énfasis en la dimensión interior de las acciones cotidianas. Claro, en la vida judía tradicional, tienes la halajá, que es el marco legal, y las mitzvot, que son los mandamientos o las buenas acciones. Te dicen qué hacer exactamente y cómo hacerlo. Pero la visión mística no se conforma para nada con el cumplimiento mecánico o automático. Busca desesperadamente el porqué. Quiere saber cuál es la resonancia en el tejido del universo cuando una persona decide hacer una buena acción, o cuando decide compartir su pan, o encender una vela en el momento indicado. Y ahí aparece un concepto hermoso que es central en esto: la kavaná. La intención. La intención concentrada o dirigida. La premisa aquí es que hacer algo por pura rutina o por obligación está vacío. La kavaná es poner el 100% de la conciencia y del alma en una acción específica. Al hacer algo físico con la intención espiritual correcta, el ser humano actúa como una especie de interruptor cósmico que alinea esas sefirot en los mundos superiores. Literalmente se cree que las acciones humanas, por más pequeñas que sean, afectan el equilibrio de todo el universo. Si conectamos esto con el panorama general, todo el sistema de Isaac Luria cobra un sentido práctico abrumador, especialmente su visión sobre el dolor y el propósito humano, que es algo con lo que todos lidiamos. Volvamos a ese cataclismo que mencionamos hace un rato, la ruptura de los recipientes. Cuando esos recipientes espirituales estallaron por la luz infinita, fragmentos de esa luz divina, chispas de santidad inmensa, cayeron y quedaron atrapadas en el barro de nuestro mundo material. Atrapadas. Sí, quedaron rodeadas de lo que llaman cáscaras, de oscuridad, de dolor, de egoísmo.
Lo que, si lo piensas, explicaría teológicamente la presencia del mal, el caos y el sufrimiento continuo en el mundo. Es un universo que nació fracturado. Exactamente. Es un mundo roto desde su concepción misma. Y aquí entra la misión fundamental del ser humano según esta tradición, el tikkun olam, la reparación del mundo. Cada vez que una persona realiza una acción justa, o estudia con profundidad, o actúa con verdadera kavaná, está rompiendo esa cáscara oscura. Está liberando una chispa de luz divina que estaba atrapada y la devuelve a su origen. Está cosiendo, poco a poco, el tejido rasgado del cosmos. Y hay otro nivel más dentro de esto que hace que resuene con una fuerza tremenda para cualquiera que alguna vez se haya preguntado ¿para qué nací? ¿O cuál es mi propósito? Hablamos del tikkun personal. La investigación resalta que la reparación cósmica no es solo un trabajo grupal genérico donde todos hacen lo mismo. La idea central es que cada alma individual desciende a este mundo físico con un código de error específico que solo ella puede arreglar. Una misión única. Totalmente única. Hay ciertas chispas de luz atrapadas en ciertas personas, en ciertos lugares geográficos o en ciertos desafíos muy dolorosos de la vida que solo tú tienes la capacidad de liberar. Nadie más en toda la historia de la humanidad puede hacer tu tikkun. Es una perspectiva que dota las luchas cotidianas más duras de un significado verdaderamente épico. Es una visión profundamente empoderadora. Te da un propósito absoluto, pero que requiere un rigor y una disciplina impresionantes. Y justamente ese nivel de poder, esa idea tan audaz de manipular las energías cósmicas y la estructura de la realidad con nuestras acciones, es lo que nos lleva directamente al gran conflicto moderno. ¿El elefante en la habitación? Así es. Al tener en las manos un conocimiento tan potente y transformador, surge la controversia que nuestra fuente documenta con gran detalle. El gran debate contemporáneo. La pregunta que divide las aguas hoy en día de forma muy radical. ¿La cábala es un sistema cerrado, exclusivo de la tradición judía que lo vio nacer y lo protegió? ¿O son leyes espirituales universales que le pertenecen por derecho a toda la humanidad? Es un terreno pantanoso, muy sensible, y vamos a revisar los argumentos de ambos lados de manera completamente imparcial, basándonos solo en lo que reportan nuestras fuentes. Empecemos entendiendo la perspectiva tradicionalista u ortodoxa. Durante siglos y siglos, esto no era un libro que pudieras comprar tranquilamente en una librería de aeropuerto. ¡Para nada! Había barreras de entrada altísimas y muy estrictas. Se estipulaba que para estudiar estos misterios profundos debía ser un hombre judío, mayor de 40 años, estar casado y tener un dominio casi enciclopédico de la Torá y el Talmud. Unos requisitos que, seamos sinceros, dejaban fuera al 99% de la población mundial. Pero no era por un elitismo vacío o por ganas de excluir. Las fuentes explican que había un miedo genuino. La tradición consideraba que esta sabiduría era casi radiactiva si no tenías el traje protector adecuado. Hay relatos antiguos muy famosos, registrados en el Talmud, sobre rabinos sumamente eruditos que intentaron adentrarse en estos misterios místicos. Las historias cuentan que unos perdieron la razón, otros perdieron la fe por completo, y solo uno logró salir ileso. El peligro psicológico de asomarse al infinito. Exactamente. La premisa ortodoxa es que acercarse a estos conceptos sin una base moral, intelectual y religiosa inquebrantable conlleva un riesgo psicológico enorme para la persona. Para esta postura tradicional, la cábala es el alma misma de la Torá. Está soldada, inseparablemente, al idioma hebreo original y a la práctica diaria y meticulosa de los mandamientos. Arrancarla de la vida judía tradicional, para esta perspectiva, es simplemente matarla, vaciarla de sentido. Pero claro, del otro lado del espectro tenemos la visión moderna y universalista. Esto es un fenómeno que explotó en el siglo XX y que vemos en todas partes hoy en día. Las investigaciones documentan cómo empezaron a surgir movimientos que afirman que, si bien el empaque histórico es profundamente judío, el contenido interior son leyes universales del cosmos, leyes que funcionan para cualquier ser humano sin importar su religión o su origen. Las fuentes nos dan ejemplos muy claros de esta tendencia. Mencionan el Kabbalah Center, que surge a finales de los años 60, fundado por Philip Berg, o instituciones globales como Bnei Baruch. Estas organizaciones hicieron algo inaudito en la historia de la tradición.
tradujeron los textos, simplificaron los conceptos y, sobre todo, desvincularon estas ideas esotéricas de la pesada carga de la práctica religiosa estricta. Las hicieron accesibles al público general. Exacto. Empezaron a enseñar el árbol de la vida o el concepto del tikkun como herramientas de autoconocimiento, como dinámicas prácticas para mejorar el matrimonio, superar crisis personales de ansiedad o encontrar prosperidad y propósito en el mundo corporativo moderno. Y predeciblemente, las críticas a este enfoque universalista son feroces. Las notas de investigación detallan dos frentes de ataque muy distintos hacia esta popularización. Por un lado, tenemos a académicos y líderes ortodoxos que denuncian esta difusión masiva como una apropiación cultural de manual. Acusan a estos centros modernos de vaciar una tradición sagrada y milenaria de todo su peso teológico complejo, convirtiéndola en un producto de autoayuda superficial. Lo llaman un esoterismo de comida rápida. Un término fuerte. Muy fuerte. Argumentan que vender hilos rojos o agua bendecida cobrando dinero y usando terminología mística es una distorsión total del propósito original, que era puramente espiritual y de servicio. Y por otro lado, el texto fuente también reporta una resistencia bastante fuerte